tardes. Soy Leticia Medina del Consejo de Residentes Españoles en Irlanda. Creo que algunos ya conocéis nuestro organismo. Somos representantes, somos una plataforma de representación cívica de los españoles residentes en Irlanda con respecto a la embajada y a España en general. Somos voluntarias y nuestra misión es básicamente, bueno, es solidaria. Establecer vínculos dentro de la comunidad española, difundir información de importancia. Nos interesa mucho hacer eventos que os puedan parecer útiles. Normalmente los grabamos en vídeo, tenemos una página de Facebook también y nos encantaría que nos dierais sugerencias para futuros eventos. Si conocéis a alguien, a un ponente que pueda hablar de algo que sea de interés para españoles aquí, nos lo contáis, ¿vale? Muchas gracias a la embajada y al señor cónsul, Ángel Carrascal, por estar aquí, y a nuestra ponente, Rocío Lorenzo, que va a hablar hoy sobre fiscalidad española para no residentes. Y paso la palabra a Ángel. Bueno, muchas gracias, Leticia. Yo simplemente dejaros en manos de Rocío y agradecer tanto a Leticia como a todo el CRE pues que estén ahí, como dice Leticia, una labor muy solidaria y sobre todo muy útil, porque muchas veces llegan a donde la embajada no podemos llegar. Nosotros no tenemos una consejería de Hacienda, tenemos una consejería comercial y económica, pero no de Hacienda. Entonces muchas de las dudas sobre impuestos y demás las sabemos resolver, pero otras no. Por lo cual, Rocío, pues muchísimas gracias por tu visita porque nos será muy útil. Así que nada, que la disfrutemos y que aprendamos sobre todo mucho de ti. Buenas tardes a todos, ¿me oís bien? Sí. Voy a intentar poner esto aquí porque necesito las dos manos. Bueno, pues el objetivo de la charla de hoy es ver un poco las obligaciones fiscales que tenéis los españoles que sois no residentes en España y estáis dentro de la Comunidad Europea o de la Unión Europea. Es importante que manejemos el concepto de residencia fiscal, es decir, hay residencias administrativas, pero en este caso nos vamos a ceñir exclusivamente a los temas fiscales. O sea que siempre que hablemos de residencia vamos a hablar de residencia fiscal, es decir, cuándo hay que pagar impuestos. Entonces, a lo largo de la charla vamos a intentar dejar lo más claro posible cuándo y por qué tenéis que pagar impuestos en España, aunque viváis fuera de España. ¿Vale? Vamos a determinar cuáles son las obligaciones fiscales que tenéis en España. Es evidente que si sois residentes en otro país, tenéis también unas obligaciones fiscales en el país de residencia donde estáis. Es decir, ahora tenéis obligaciones fiscales tanto en Irlanda como en España. Vamos a determinar cuáles son vuestras obligaciones en España. Si tenéis alguna duda, si queréis lo vamos tratando sobre la marcha cada vez que vamos viendo un tema. Si vemos que son muchas, pues las vemos al final para poder aprovechar el máximo tiempo posible. Es un tema un poco complejo. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible y sobre todo que vuestras dudas queden lo más aclaradas posible también. El nacimiento de la obligación tributaria en España se determina por dos cuestiones: la residencia fiscal y el territorio donde las rentas se generan, es decir, donde se gana dinero, ¿vale? La residencia fiscal, insistimos. En España, según la normativa interna y también de la Comunidad Europea, el contribuyente y su residencia determina su forma de tributación. Es decir, un español que reside en España tributa a través del impuesto de la renta a las personas físicas, como entiendo que todo el mundo antes hacía su declaración de la renta, y las sociedades a través del impuesto de sociedades. Las personas españolas que no son residentes en España y tienen su residencia en un país de la Unión Europea, pero tiene algún tipo de renta en España, tributa a través del impuesto de la renta de las personas no residentes, que es el que vamos a tratar en esta tarde. ¿Cómo se determina la residencia fiscal tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas? Las personas físicas entienden que tienen residencia habitual tanto en España como en cualquier otro país de la Unión Europea cuando tienen dos características. Uno, que resida más de 183 días durante el año natural, o que el núcleo más fuerte de sus intereses económicos esté en ese país. Es decir, si su núcleo económico está en España, su residencia fiscal está en España. Se presume también que es un contribuyente que tiene residencia fiscal en España
cuando, aunque sea residente en otro país, su núcleo familiar, es decir, su cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores de edad dependientes económicamente de él, esa persona, aunque no resida en España, es residente fiscal en España. La residencia para las personas físicas es diferente para las personas jurídicas. Las personas físicas se entiende que su residencia es durante todo el año natural. Es decir, aunque cambiemos durante el ejercicio de la residencia, a efectos fiscales tiene connotaciones durante todo el año natural y cambia al siguiente año natural, aunque se notifique la residencia en el momento del cambio. Esto es a título informativo. Solo hay unas personas físicas que sean españoles y vivan fuera de España, siempre tendrán que contribuir o tributar por el impuesto de la renta a las personas físicas, y son las personas que pertenecen a misiones diplomáticas, los miembros consulares, la gente que tienen puestos públicos en el extranjero. Estas personas siempre van a tributar por el impuesto de la renta a las personas físicas y no por el impuesto de la renta de no residentes. En el caso de las personas jurídicas, se entiende que una persona jurídica tiene residencia en España, pues bien, cuando se constituya conforme a la ley española, que tenga su domicilio social en España, evidentemente, o que tenga su sede de dirección efectiva en el territorio español. En el caso de empresas que tienen diferentes filiales dentro de la Unión Europea, pero la dirección, es decir, la toma de decisiones, está en un país, ese país será donde esta empresa tenga la residencia fiscal. No sé si hasta ahora me estáis mirando todos con cara un poco de... Si vais teniendo alguna duda, si queréis, para que no nos vamos mareando mucho con la residencia. ¿Cómo se acredita la residencia fiscal de cara a terceros? Siempre que cambiamos la residencia fiscal debemos de acreditarla. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones fiscales. Y la única forma de acreditar la residencia fiscal es mediante un certificado que expida la autoridad fiscal competente. Es decir, si somos residentes fiscales en Irlanda, será la autoridad fiscal competente quien emita el certificado. Estos certificados solo tienen de validez un año. Es decir, si los aportamos en España a nuestras entidades bancarias, a la Agencia Tributaria para las Rentas Exentas en España, solo tienen validez un año. Y es obligación del contribuyente sus renovaciones. Es decir, Hacienda no va a venir a decirte su certificado ha caducado, porque ahí puede cambiar la obligación fiscal. La obligación que tiene cada contribuyente es de presentar anualmente sus certificados de residencia para acogerse o no al régimen tributario que le corresponde. Como hemos visto, una vez determinadas nuestras obligaciones, definida nuestra residencia fiscal, nos acogemos a la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes. Es decir, que entiendo que es el caso de la mayoría de las personas que estéis aquí. Estáis residiendo en Dublín, tenéis una fiscalidad en Irlanda, pero tenéis rentas en España, bien sea porque tenéis depósitos, fondos de inversión, bienes, inmuebles para uso y disfrute propio o bienes en alquiler. Aunque en este caso, aunque seáis residentes fiscales en España, tenéis unas obligaciones de tributación, residentes en Irlanda, tenéis unas obligaciones fiscales en España por esas rentas que esos bienes que tenéis generan. ¿Hasta aquí estamos claros? El impuesto de la renta es un tributo de carácter directo, es un tributo estatal. Bien, bueno, está contemplado en la Ley 41 desde el año 98 y comprende tanto a personas físicas como a personas jurídicas, como hemos explicado antes por la residencia. Es importante saber también que, además de que nuestra circunstancia esté obligada por el impuesto de la renta de no residentes, dentro de la Unión Europea es muy importante conocer los convenios de doble tributación. Cada uno de los países, entre ellos, hacen convenios para no perjudicar al contribuyente. Es decir, los convenios de doble tributación tienen el objetivo de que los contribuyentes por una misma renta generada no tributen dos veces en dos sitios diferentes.
Entonces, en los convenios lo que se recoge es, a ver, si España me va a cobrar por esta renta, en Irlanda está exenta. Si en Irlanda voy a pagar por esta renta, en España está exenta. Entonces, independientemente de que conozcamos la normativa del impuesto, es importante también que tengamos en cuenta en algunos puntos la normativa del convenio de doble tributación. El convenio de doble tributación entre España e Irlanda es muy antiguo, viene desde el año 94 y está vigente sin ninguna modificación. Todo lo que comentemos aquí, vamos a ver ahora un poco las rentas de cara al impuesto de la renta de no residentes, todo lo que comentemos aquí es evidente que ya tiene en cuenta el criterio del convenio de doble tributación. Esto es lo que comentábamos antes, que es muy importante que notifiquemos principalmente a la agencia tributaria y luego a nuestros bancos, entidades donde tengamos los capitales cedidos, el cambio de residencia. ¿Vale? Es un trámite súper sencillo, en el momento en el que se produzca estamos obligados a hacerlo. Las personas físicas que no tenéis actividad económica o que no tienen actividad profesional, lo hace a través del modelo 030 que se puede descargar de la página web de la agencia tributaria, y las personas que estéis dentro del censo de empresarios, profesionales y retenedores, pues se hace a través de la declaración censal en una modificación de datos muy sencilla también, que igual está en la página de la agencia tributaria. Vamos a ver ahora las rentas más comunes que tenéis en España que tienen que tributar por este impuesto. Es evidente que lo que hemos comentado antes, estas rentas que vamos a ver cómo y cuándo se tributan en España, no tributan en Irlanda, están exentas de tributación en Irlanda. Aunque tengáis la tributación y la obligación de notificar las rentas universales en Irlanda, en el caso del impuesto de no residentes, están exentas aquí. Tenemos dos formas de tributar por las actividades económicas. Unas que son mediante los establecimientos permanentes o sin establecimiento permanente. ¿Cuándo tenemos un establecimiento permanente? Pues cuando una persona física o una entidad jurídica tiene sedes de dirección, sucursales, oficinas, almacenes, tiendas, o para las empresas de construcción e instalación en obras que excedan un plazo superior a 6 meses. En este caso son rendimientos a través de un establecimiento permanente que tiene una tributación diferente a cuando actuamos sin establecimiento permanente. Los rendimientos de actividades económicas a través de establecimientos permanentes que se entienden que tenemos un local o un sitio para generar esa renta, es muy similar a una empresa que tributa por el impuesto de sociedades. Está grabado hasta el 31 de diciembre del 2014 con un carácter general del 30%, casi como el impuesto de sociedades para las entidades españolas, y una vez vigente la reforma fiscal del año pasado, que ha entrado en vigor ahora el 1 de enero del 2015, el tipo general será el 25%. De todas formas, después de la reforma fiscal, veremos en alguno de los casos, hay unos regímenes transitorios que varían un poco el tipo de gravamen, lo veremos luego más adelante. En el caso de los establecimientos permanentes, el tipo será el 28 durante el 2015 y luego a partir del 2016 bajará. Los rendimientos de actividades económicas sin establecimiento permanente es un tributo directo, y esto es para cualquier persona que desarrolla una actividad económica, es decir, alguien que no tiene sucursal, oficina, pues un abogado, un diseñador, un pintor, un artista. Estas rentas, pues como cuando estamos en España, que tenemos una actividad económica pero que no tenemos sucursal o una oficina, se tributan también pues, por las rentas que se generen en España. Es decir, un abogado que esté en Irlanda, que tenga su actividad en Irlanda, pero haga un trabajo puntual en España, esa renta generada exclusivamente es la que tiene que tributar en el impuesto de no residentes. El resto de trabajos de sus rentas generadas las tributará en Irlanda.
Los tipos impositivos del impuesto de la renta de no residentes son generales para todas las rentas que veamos, con lo cual quedaros con este cuadro porque siempre que hablemos del tipo de devengo nos vamos a referir a esta información. Es decir, las rentas hasta el 2011 estaban gravadas al 24%. Luego del 2012 al 2014, por el tema de la crisis, tuvimos una subida de impuestos a nivel general y subieron el tipo de devengo al 24,75%, y a partir de la reforma fiscal vigente del 1 de enero del 2015, para los residentes de la Unión Europea, el tipo de devengo será el 20%, y a partir del 2016 tributaremos con el 19%. Esto, lo que digo, será para todas las rentas. Cada vez que nos refiramos al tipo de gravamen, nos vamos a referir para el 2015 el 20%, para el 2016 el 19%. Los que tengáis que tributar algo del 2014, pues vais a tener que tributarlo al 24,75. Vamos a ir viendo, aparte de los rendimientos de actividades económicas, pues otro tipo de rendimientos que generan rentas con obligación de tributar en España. Rendimientos del trabajo. Esto lo explicamos, pero bueno, es evidentemente por trabajos generados exclusivamente en España, cuando el pagador es una empresa residente en España y se produzca por un trabajo efectivo en España. Se me va a gastar la palabra España. Tenemos unos rendimientos que están exentos dentro de los rendimientos del trabajo, que son las becas públicas. Todas las becas públicas. Bueno, yo he puesto ahí algunos ejemplos, pero bueno, se entiende que son otorgadas por cualquier administración pública o por organismos sin ánimo de lucro. He puesto las pensiones, son rentas gravadas, se consideran que son obtenidas en territorio español pues cuando se derivan de un empleo que se ha desarrollado en España, o cuando se satisfagan por una persona dentro del territorio español. A través del convenio de doble tributación entre España e Irlanda, las pensiones solo están gravadas en España. Esto lo ha preguntado bastante gente y suele llevar mucho a confusión, que cuando algunos jubilados cambian su residencia dentro de la Unión Europea, creen que esa renta es tributable en el país en el que están, y eso es un error. Las pensiones del organismo estatal, dadas por el gobierno, solo pueden tributar en España. Cualquier convenio de doble imposición dentro de la Unión Europea las tiene totalmente exentas, ¿vale? Supuestos de pensiones exentas, aunque ya hemos dicho que por cambio de residencia están exentas todas, son las pensiones asistenciales por ancianidad o por incapacidad permanente. Retribución de los administradores. Si es el caso de alguno que, aunque viviendo aquí, pues pertenezca o bien a un consejo de administración de una sociedad española, sea el administrador, bien sea solidario, mancomunado, o pertenezca a la Junta General de Decisión de algún organismo español, esas cantidades que se perciben por retribución en el concepto de administrador se tributan a través del impuesto de no residentes. Y es al tipo de gravamen general, lo que hemos dicho antes del cuadro del 2015 al 20%, 2016 al 19%. Rendimientos de capital mobiliario. Se entiende que los rendimientos de capital mobiliario aquí en España y en cualquier parte del mundo son los que generan nuestros capitales cedidos a terceros, es decir, intereses, dividendos y cánones. Intereses, pues cualquier tipo de interés que nos genere una cesión del capital. Cuentas bancarias, depósitos, plazo fijo, fondos de inversión, acciones, participaciones. Para las residentes dentro de la Unión Europea, con países donde existan convenios de doble tributación y que no sean paraísos fiscales, los rendimientos, estos intereses están exentos. Es decir, no tenéis que tributar por estos intereses. Los dividendos exactamente igual, están absolutamente exentos para residentes dentro de la Unión Europea. Había una pequeña exención hasta la reforma fiscal del año pasado, que eran los primeros 1.500 euros. Esos 1.500 euros se han eliminado, pero en el caso vuestro
no os perjudica, no aporta nada porque todos los rendimientos a través de dividendos están exentos, o sea que esa exención a vosotros no os afecta para nada, porque desde el dividendo 1 al 10.000 todos están exentos, con lo cual no vais a tributar en el concepto de cobro de dividendos. Al igual que los cánones del 2011, esto no afecta a la reforma fiscal, entre sociedades de la Unión Europea están exentos. Esto, el tema de los intereses en las preguntas que habéis hecho previas lo habéis puesto casi todos, el tema de si tenéis cuentas, si tenéis esos intereses, queda aclarado que están totalmente exentos. Es importante, para beneficiarse de esta exención, lo que hablábamos antes del certificado fiscal. Tenéis que notificarle vosotros a vuestra entidad pagadora o a quien le tenéis cedido el capital que sois no residentes, porque vuestra entidad no lo sabe. Aparte de que están exentos, estos intereses, al ser no residente, no están obligados a reteneros. Entonces es importante que vosotros hagáis la gestión de notificar a la entidad. No sé si esto está claro. ¿Quiere decir esto que esos intereses de cuentas españolas tributarán aquí en Irlanda? Tampoco. Están exentos por el convenio de doble tributación, pero tienes que notificarlo a tu entidad en España. Y están exentos desde el momento en el que notificas tu residencia. Es decir, lo notificáis ahora de cara a vuestra declaración de la renta del 2014. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que no haya notificado o no haya tramitado su no residencia fiscal. A efectos de la declaración del 2014 es contribuyente bajo el IRPF para el 2014. Esto no es retroactivo. Nada con Hacienda es retroactivo de todas formas. Es importante en el momento en el que se produce y le comunico a la agencia tributaria mi cambio. Una pregunta, entonces, me ha quedado claro que no hace falta cotizar por esos intereses ni en España ni en Irlanda. Cotizar, estamos hablando de pagar impuestos por los rendimientos que generen. Exactamente, esos intereses, lo que se queda en España es el 21%, aquí es el 30%, ese 21% estaríamos exentos de pagarlo y el 30% aquí tampoco, es decir, el interés sería íntegro para nosotros. Correcto. Siempre y cuando hayáis notificado vuestra no residencia fiscal y lo notificáis al banco. De hecho, el banco tampoco os puede hacer retención. No sé si os acordáis cuando hacéis la declaración de la renta en España, todos los que tenemos cuentas, luego te envían al final de año un importe con lo que ellos te han retenido a cuenta del impuesto que tú debes pagar. Pues, al ser no residente, el banco no te puede hacer esta retención, porque están totalmente exentos. Cuando te hacen retenciones es porque te las hacen a cuenta de lo que tú vas a pagar luego en tu renta. Aquí, como no vamos a pagar nada porque están exentos, no te pueden retener. Perdona, no tiene carácter retroactivo. En el momento en que tú notifiques que no eres residente, sería desde ahí en adelante, no lo que hayas hecho en el tiempo anterior, en el año anterior. Correcto, es que esto tiene... En el momento en el que notifiques. En el momento en el que notifiques, además sería muy interesante que hicierais el trámite en el mismo momento. Es decir, no tiene sentido que yo le notifique a Hacienda que soy no residente y a mi banco un año después. Porque mi banco, si no tiene conocimiento que no soy residente, me va a seguir reteniendo. Otra cosa es que luego entremos en un proceso de solicitar a través de Hacienda esa devolución de unas retenciones que no procedían. Por eso es importante que hagamos todo en el mismo momento, porque no es retroactivo. Yo te quería preguntar una cosa. En el caso de que se tenga una cuenta bancaria a nombre de 4 personas, 2 residentes en el extranjero y 2 residentes en España, ¿cómo se hace esa diferente residencia a la hora de la retención de intereses? La tributación a través de las cuentas mancomunadas o de varios titulares, digamos que es absolutamente divisible en partes iguales, pero como si estuvierais todos residentes en España. Si tenéis la cuenta los 4, independientemente de que no fuerais residentes, tenéis que tributar los 4 por esos intereses. Pero individuales. Correcto, individuales. Entonces, si las 2 personas que no son residentes lo habéis notificado ya a vuestro banco, el banco os retendrá la proporción de las personas que son residentes en España y no os retendrá la otra proporción. Vale. Y quien tendrá que declarar y tributar por esos rendimientos serán las personas que están en España, porque en el caso vuestro están exentas. Vale, muy bien. Gracias.
Pero, de todas formas, entonces, si no tenemos que tributar, o sea, si los intereses que se generan son íntegros para nosotros, si los intereses que se generan son íntegros para nosotros, o sea, a mí me suena, hay algo que no me cuadra, porque entonces todo el mundo pondría, yo ahora mismo, si eso es así, a mí me interesa poner todo mi dinero en los bancos españoles, y de esa forma no pago los intereses que se generan, no pago nada. A ver, pero se entiende que el dinero que va a un banco en España, a ver, en teoría, el dinero que ingresamos todos en las cuentas corrientes es dinero que generamos a través de renta, ¿vale? Entonces, tú vas a tributar por esa renta cuando lo ganes, independientemente de luego qué hagas con el dinero. Entonces tú puedes ganar el dinero en Irlanda, el dinero en Irlanda lo vas a tributar lo que vas a ganar, Sí, independientemente correcto. que lo traslades a España. Efectivamente, yo aquí pues tengo mi nómina y de eso me retienen y ahora lo que me queda yo lo muevo a España. Si estuviese en España me generaré, o si lo dejo aquí en un banco de aquí me va a generar X intereses y pago un 30%, y si lo muevo a España me generará, no sé si más o menos, pero no pago nada. Correcto. Esto lo Pero entonces, hicieron... si fuese así, todo el mundo haría eso. O sea, incluso los irlandeses moverían, o yo qué sé, puedes mover tu dinero al banco de la Unión Europea que te den el mayor Claro, interés. es que ese es el objetivo y la idea es la unificación fiscal de la Comunidad Económica Europea. Entonces, esto solo es para residentes de un país dentro de la Unión Europea, para facilitar esos movimientos de circulación de capitales. Sí, pero es un poco injusto, ¿no? Para el que está en España tiene que pagar, pero sin embargo tú estás aquí y no pagas nada si tienes tu dinero en España. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que yo no estoy aquí para discutir. No, si a mí me parece perfecto. Si es así, me parece perfecto. Lo que pasa es que, no sé, me suena raro, pero si tú dices que es así... Son totalmente exentos. No, y además a través del convenio de doble tributación está recogido también, ¿eh? Porque solamente pagas impuestos en uno de los países. O sea, tú, por ejemplo, si suscribes pues una serie de fondos de inversión y digamos que tienes unas plusvalías de 1 millón de euros, tú nos estás diciendo aquí que no tienes que pagar, siendo residente irlandés, no tienes que pagar impuestos. No tienes que pagar un 30%, que es lo que hay que pagar, la verdad. Estamos hablando de rentas obtenidas en España. Entonces, el fondo de inversión, la gestora, tiene que ser española, Eso es, de eso radicada en la CNMV española. Sí, sí. Vale. Sí, esas ganancias patrimoniales están exentas. La gestora, o sea, tú cuando hagas la suscripción del fondo no te va a retener lo que te tiene que retener. Sin embargo, tú en Irlanda, que eres residente irlandés, estás obligado a tributarlo. Estamos de acuerdo en eso. Y en España, si eres residente en España y tú tienes un fondo de inversión, tú tienes que tributar por el IRPF. Y te retienen, pero ahí claro, te retiene, ahí te retiene la gestora, si eres residente en España. Claro. No te retiene porque tienes el certificado de doble imposición. Entonces te paga tu reembolso, te paga las plusvalías, pero tú estás obligado a presentarlo ante el fisco irlandés, al 30%, que son capital gains, que es lo que tenemos aquí, que es mucho más que en España, desgraciadamente. Bueno, da igual. Sí, pero que si son rentas generadas por un fondo español y obtenidas en España, no tienes por qué tributar al No en España, en España no, pero en Irlanda sí, al 30%. Sí, pero es que lo que quiero dejar Las claro plusvalías, para... las plusvalías. Sí, lo que quiero dejar claro Si para no el resto de la no tienes que pagar gente nada. es que tienen que ser fondos en España, a través de gestoras españolas, lo que está exenta. No estamos hablando de los fondos de inversiones en general. Estoy hablando de esos, de los que tú me estás diciendo. En gestoras españolas, fondos españoles, te pagan la plusvalía, no te retienen nada, pero tú aquí en Irlanda estás obligado a tributar al 30%. Ah, claro. Cuando hagas tu declaración de la renta. Claro, pero nos estamos refiriendo a que están exentos de tributación en España. En España sí, de acuerdo, no en Irlanda. Bueno, es que yo me estoy refiriendo a la normativa española. Bueno, Eso se bueno. ha quedado claro. Sí, Hemos hablado de las obligaciones Efectivamente, fiscales. aquí no me retiene, pero lo tengo que declarar en la revenue aquí en Irlanda. Es que te lo he dicho cuando te contestaba la pregunta al inicio, te he dicho que tú primero tributas por todas tus rentas universales donde eres fiscalmente residente. Claro, son rentas universales. Vale, eso ya queda muy claro. Gracias. Claro. Gracias. Hola, gracias. ¿Es el mismo caso para los alquileres, aparte de los rendimientos de... Sí, los vamos a ver ahora, el tema de los inmuebles. Nos hemos quedado un poco en los rendimientos de capital mobiliario.
de comunicación al Perdón. El momento de comunicación al banco es, ¿tienes que comunicarlo con el certificado fiscal de residente o simplemente la comunicación y luego la posterior entrega del certificado es válido? Lo puedes comunicar, pero en el momento en que es totalmente válido es el certificado de residencia. O sea, es el certificado Te de puedes residencia. también descargar un modelo que hay en la agencia tributaria, que hay, porque es como que exigen un formato, o sea, no es que tú hagas una carta, no, se exige un formato específico. Entonces, por eso mejor siempre se le dice a la gente que es el certificado, pero si no lo podéis descargar también el formato y hacerlo vosotros. Pero ese certificado, porque yo una vez fui a la Revenue Office aquí en Irlanda preguntando a que me diesen este certificado y se quedaron. Sí, fui a la Revenue Office a pedirles el certificado y la chica que me atendió se quedó con cara de mus. Es como, ¿qué me estás pidiendo? Y, esto, y me dijo, literalmente me dijo, esto normalmente nos lo pide Hacienda y nosotros a Hacienda la devolvemos pues lo que sea, firmado, notificando que esa persona está residiendo aquí, pero según me dijeron lo tiene que solicitar a la Hacienda española primero. No sé. La obligación del certificado es del contribuyente porque eres tú quien tiene que justificar su residencia fiscal, pero vamos, funciona con la agencia tributaria con cualquier tipo de situación, eres tú quien tiene la carga documental y probatoria. Cuando fui a la Revenue a pedirles este certificado, se quedaron con cara de que no sabía que pues deberían recogerlo porque en todos los acuerdos que hay entre los dos países y de hecho en la Unión Europea, como está tan extendido el tema de los no residentes, ya no solo en Irlanda, sino en cualquier país de la Unión Europea, el certificado de residencia lo deberían expedir. De todas formas, lo que he comentado antes también, si tenéis problemas con el certificado, Hacienda tiene un modelo estándar que podéis descargarlo y rellenarlo. ¿Recuerdas cuál es el modelo? No, pero si queréis a través del consejo o algo, os puedo enviar el link. Perfecto, gracias. Si lo encuentro de aquí al final, os lo dejo, y si no a través de Leticia, pues que os lo pueda hacer llegar. ¿Alguna pregunta más? Hola, y una preguntilla. En el caso de una persona que no tiene ningún tipo de ingreso en España, ¿es obligatorio notificar a Hacienda en España el cambio de residencia fiscal? No, lo siento, si no generas ninguna renta, claro, no tienes ningún tipo de interés para la agencia tributaria. Exactamente. O sea, da igual. Lo siento, pero sí, no. Estamos hablando en el caso de que tú generes renta por algún tipo de circunstancia, que generes renta en España, que estás obligado a tributar por ello. Evidentemente, si no, pues claro, Hacienda pues se olvida a ti como se olvidaría a cualquiera de nosotros si no tiene nada. Eso es lo que, claro, yo considero que yo no tengo nada allí y fuera. No he notificado ni he tenido que tramitar ningún papel. Bueno, a ver, es interesante siempre notificar eso porque tú sí que eras contribuyente a través del impuesto de la renta del IRPF, perdón. Sí. Entonces es mejor notificarlo porque puede ser que Hacienda en años posteriores, como desconoce tu circunstancia, te haga un requerimiento por esa declaración de la renta que deberías haber presentado y no presentaste. ¿Por qué? Porque ellos lo desconocen. Entonces tienes que entrar ya en un proceso de atender el requerimiento de Hacienda, decirle que tú no eres residente en ese país desde tal fecha. Entonces, para evitarnos estas cosas, siempre es bueno comunicarlo porque no tiene mayor trascendencia, no cuesta nada. Pero Hacienda como que te cierra el expediente, ¿no? No puede ser que 1 año o 2 años después diga, pues es que este señor presentaba la declaración de la renta y ahora no la presenta. Entonces te evitas un requerimiento y una contestación. O sea, yo es que en mi caso dejé de cotizar el 31 de diciembre para venir aquí el 1 de enero, entonces yo dije, no te voy a hacer nada. Vale. A ver, no tienes una obligación evidentemente tácita porque no tienes, digamos que no estás evadiendo una obligación que tienes en España. Pero lo que te digo, sí que puede ser que en algún momento Hacienda llame a tu puerta y diga, oiga, es que no nos ha presentado la renta. Tampoco pasa nada por enviarle un escrito explicando que tú desde tal fecha no vives ahí, pero bueno, ya... Vale. Perfecto, gracias. Vamos a hacer una última pregunta y luego seguimos con el siguiente punto. ¿Qué ocurre si la nómina no procede de una empresa irlandesa, sino de un organismo multinacional o como de la Comisión Europea o algo así? ¿Es el mismo caso? En este caso, ¿cómo se tramita el certificado de residencia fiscal? Pero si la nómina es de...
Si la nómina, o sea, no es de una empresa irlandesa porque te has estado refiriendo a los acuerdos de doble tributación. Entonces el país Irlanda, España, pero si por ejemplo el caso es que la nómina es de la Comisión Europea, de un organismo así multinacional. A ver, si es de la Comisión Europea es un organismo público, ¿vale? Ahora, si es una empresa que tiene diferentes sedes, hay que ver la residencia fiscal de la empresa. Es decir, la empresa pagadora, ¿dónde tiene su residencia fiscal? Bueno, en mi caso, mi pregunta concreta es si viene de la Unión Europea, de la Comisión Europea. En ese caso, ¿cómo se tramita el certificado de residencia fiscal? ¿A quién se lo pido? Al país donde tú resides. La residencia fiscal no viene a través del pagador, viene a través de tu residencia. O sea, el donde estás generando la renta. ¿Al revenido irlandés lo tengo que pedir? Correcto. No, perdón. Yo también trabajo en la Comisión. Yo también trabajo en la Comisión Europea. Lo que nos han dicho nosotros es que tu residencia fiscal es España. Si trabajas para la Comisión Europea, tu residencia fiscal es el sitio donde vivías antes de venir a trabajar a la Comisión. Lo hemos comentado y me han dicho que no cambia en tu vida. Los que trabajamos en la Comisión siempre tendremos nuestra residencia fiscal en España. Lo hemos comentado al principio, no sé si lo habéis visto en los rendimientos de trabajo, hemos dicho que seguían manteniendo su tributación a través del IRPF gente que trabajaba en organismos públicos, en misiones diplomáticas, en organismos, que es vuestro caso, por eso hacía la diferencia, si es de la Comisión Europea, que es un organismo estatal, público, así es una empresa que tiene diferentes sucursales o empresas a nivel europeo o internacional. Gracias. Seguimos. Ahora entramos en lo que alguien preguntaba, los rendimientos de capital inmobiliario. Se consideran rentas obtenidas en España los derivados de bienes inmuebles evidentemente situados en territorio español. En el caso de los inmuebles arrendados, a efectos del impuesto se debe computar como ingreso todo lo que el arrendatario recibe, es decir, ya no solo por la vivienda, sino por todo lo que se arriende afín a la vivienda, plazas de garaje, trasteros, es una sola renta a efectos del cálculo del impuesto. Si el inmueble solo se arrenda a una parte del año, hay que determinar durante el ejercicio natural qué corresponde al rendimiento por el arrendamiento y qué corresponde a la renta imputada. ¿Vale? El tipo de gravamen, que es el aplicable para los no residentes, recordamos el 20% para el 2015, el 19% para el 2016 y de cara al 2014 el 24,75%. Bueno, esto es a través de la reforma fiscal vigente para el 2015. Cuando se trata de contribuyentes residentes en la Unión Europea, te permiten introducir como gastos deducibles también los previstos en el IRPF, es decir, como si declararais el alquiler y fuerais residentes en España. Estás obligado, ¿no? Si tienes un bien inmueble y lo tienes alquilado, ahí sí estás obligado, aunque no genere ningún tipo de ingreso. Si lo tienes alquilado, lo tienes que declarar, y si no lo tienes alquilado también porque es la renta imputada, correcto. Veremos ahora el porcentaje de las rentas imputadas. Pero quiero decir que aunque no tengas rendimiento económico, estás obligado a hacer el impuesto. Estás obligado como si fueras residente en España, que los residentes en España también, aunque los inmuebles estén vacíos o a uso propio del contribuyente, hay que tributar por la renta imputada. Si tienes un inmueble arrendado en 2014 en España, pero estás trabajando aquí solamente los últimos 3 meses de 2014 en Irlanda, cotizando en Irlanda, ¿qué haces? Doble tributación, pagas por lo que has generado en España del IRPF correspondiente en tu declaración de la renta que haremos ahora en abril, y luego, ¿qué hago con lo que he ganado aquí? ¿Lo declaro en España? Porque hoy un asesor fiscal en Madrid me decía, tienes que declararlo en España. Lo que has ganado en Irlanda. Espera, que has preguntado muchas cosas en nuestro... A ver, vamos paso por paso. Rendimientos del capital inmobiliario.
hemos comentado al principio que el cambio de residencia para las personas físicas es durante todo el año natural, ¿vale? Entonces, si tú haces el cambio de residencia en noviembre... No, o sea, yo soy residente aquí hace mucho más tiempo. ¿Y has alquilado el piso? Y he declarado el IRPF en España, alquilando el piso, pagando IVA, todo en España. Entonces, yo pensaba que yo podía ser residente irlandesa, en Dublín, en la embajada española, y al mismo tiempo residente fiscal española, haciéndolo todo pensando legalmente, pagando mis impuestos por haber ganado dinero a través del alquiler de mi vivienda. Por lo hecho mal. Sí, porque hemos visto antes que una de las condiciones para ser no residente es estar fuera de España más de 183 días, que es tu caso. Además, te puedes estar penalizando por una tributación que no te corresponde. De hecho, yo creo que estás tributando más. Claro. Pero mejor para Hacienda. Claro, Hacienda, por eso decía que la obligación de notificar el cambio de residencia es del contribuyente, no de Hacienda. Hacienda, mientras tú cumplas tu normativa por un rendimiento, si a él no le notificas que tu situación ha cambiado, Hacienda sigue cobrando. Claro, sí, para ellos es su normativa vigente, no saben por qué cobrarte. La carga probatoria siempre es del contribuyente. Entonces eres tú la que tienes que notificarlo. De acuerdo. Y evidentemente vas a tributar, pero vas a tributar con otros porcentajes y en otras declaraciones. Simplemente. Y tenemos que ver, claro, sí, cuál es más beneficioso. Correcto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Las rentas imputadas, que era lo que estábamos comentando antes, estos son pues para los bienes inmuebles que tenemos a disposición nuestra, ya sea segunda residencias, casas en la playa, inmuebles que no podamos alquilar. Aquí estamos obligados a tributar por las rentas imputadas y tenemos dos valores. Para inmuebles que su valor catastral haya sido revisado desde el año 1994, el porcentaje de la renta imputada es el 1,1 y para el resto de inmuebles el 2%. Evidentemente aquí no hay ningún tipo de gasto deducible, es la renta imputada por el valor catastral que tenga la vivienda, lo declaras y ya está. Ahora Hacienda, como hay tanto movimiento de personas dentro de la Unión Europea, facilita que los no residentes podáis pedir el borrador para los bienes inmuebles. Es decir, ellos te pueden facilitar el borrador de lo que sería tu declaración solo por los bienes inmuebles. Porque ellos evidentemente conocen cuál es tu bien inmueble, cuál es el valor catastral y la renta imputada es un porcentaje fijo que los que queráis lo podéis solicitar el borrador. Disculpa, si el piso está alquilado, ¿también aplica esta renta imputada y lo que ganes por el alquiler? ¿O No. Es en caso, la renta imputada solo en caso de que los pisos estén vacíos y y sean de personas jurídicas, es decir, si son inmuebles de empresas tributan diferente, si están afectos a actividades económicas tributan distintas. En el caso de personas físicas que tengan los pisos vacíos o los inmuebles vacíos para uso propio o porque no se ha podido alquilar. Si compramos o si tenemos una propiedad aquí, ¿lo tenemos que notificar también en España? No. Estos son solo rentas que se generan dentro de España. Entramos a lo de las ganancias patrimoniales. Esto lo hemos comentado un poco antes cuando hemos tocado el tema de los fondos de inversión y bueno, venta de acciones y participaciones. En el caso de la Unión Europea, a través de la reforma fiscal del año pasado, están exentas las ganancias patrimoniales por venta de inmuebles que hayan sido su residencia fiscal y el importe íntegro de la venta se destine a comprar otra vivienda habitual. Es decir, si alguien que vivía en España y tiene su vivienda habitual ahí, viene a vivir a Irlanda, vende su casa, que era su vivienda habitual, y quiere comprar aquí una vivienda habitual, toda esta operación está exenta de tributar por la ganancia patrimonial que se genere. Pero tiene que utilizar el importe íntegro de la venta. Lo único que sí que está obligado el comprador es a la retención del 3%, que en el caso de que la ganancia patrimonial estuviera exenta, luego hay que requerir a Hacienda ese 3% porque nuestra ganancia estaba exenta.
si no, tributaría el tipo de gravamen normal. Es decir, si es una venta de inmueble que no se va a destinar para compra de vivienda y no ha sido nuestra vivienda habitual, esa ganancia patrimonial por la venta del inmueble tributa el tipo de gravamen del impuesto de la renta de no residentes. Bueno, a título informativo, hay un régimen transitorio para los inmuebles adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994. No sé si a alguien le suena los coeficientes de abatimiento. Esto minoraba tu base imponible de cara a una venta, pero pasa los residentes en España también tienen este régimen transitorio de los coeficientes de abatimiento que a partir del 1 de enero del 2015 ya no se aplican, que disminuían un poco el valor. Otras ganancias patrimoniales, lo que hemos comentado antes, fondos de inversión, venta de participaciones, acciones, están exentas para residentes dentro de cualquier estado de la Unión Europea. ¿Apuestas? No. ¿Apuestas? No. No. Están exentas en España. Eso es verdad. Están exentas en España. Sí. Pero no en Irlanda. Claro, eso es. Claro. Bueno, ahora, una vez visto todo lo que tenemos que pagar de impuestos y cuáles rentas... A mí todavía no me ha quedado claro si tú tienes ingresos porque alquilas tu vivienda en España, ¿eso qué es? ¿Eso es capital inmobiliario o qué es? Esos son rendimientos de capital inmobiliario, sí. Y esto tienes que tributarlo al 20% si es en el 2015 o el 24. Y es la base imponible, me imagino que como cuando vivías en España, pues tus ingresos íntegros, menos los gastos que te puedas deducir a través de la ley del impuesto del IRPF, eso te genera una base imponible y por eso tributas. Que para los residentes en España se hace a través de la declaración de la renta, ¿vale? Y para los no residentes ya veremos, se hace a través de otro modelo y tiene otros plazos de presentación. Vale, entiendo que si yo no declaré mi residencia aquí, en 2014 cuenta como que yo estuve viviendo allí. De hecho, como es el año natural, tú eres persona física, no tienes actividad económica, entiendo, ¿no? Es el año natural de tu residencia, es decir, en las personas jurídicas, en el momento en que notifican el cambio de residencia, su periodo impositivo finaliza. En el caso de las personas jurídicas no, comprende el año natural. Vale, gracias. Perdona, y has dicho antes que incluso si tienes el inmueble vacío, tienes que tributar. Perdón, si tienes el inmueble vacío, aún así tienes que tributar. Sí, por la renta imputada se llama, pero eso también los residentes españoles tributan por ello, ¿no? Es decir, que si yo en España solo tengo un inmueble vacío y depósitos y no he comunicado la residencia, tienes que tributarlo a través de tu declaración de la renta. Ahora tendrás que hacer la declaración de la renta bajo la normativa del IRPF del 2014. En el momento en que notificas tu cambio de residencia, tu obligación fiscal cambiará al impuesto que hemos comentado antes. al no haber comunicado la residencia, supongo que tengo la devolución de los impuestos por no llegar al mínimo de rentas ingresadas. Claro, tu normativa se ajusta como si fueras residente en España. O sea, tu declaración de la renta la tienes que hacer como si estuvieras ahí aún, porque tu situación de cara a Hacienda no ha variado. No tiene por qué. O sea, siempre pensemos que de cara a temas de fiscales, la obligación siempre es del contribuyente, siempre. La carga probatoria siempre es del contribuyente. Es la famosa frase esta del desconocimiento de la ley. Correcto. No nos exime de su cumplimiento. Perdona, pero a ver, en lo referente a lo del alquiler, según tú, entonces te puedes deducir la hipoteca. Según yo no, según la ley. Según la ley. Te puedes deducir la hipoteca y cualquier gasto que tengas de esa vivienda, o sea, como cuando vives en España, en plan, la factura de la pintura, si pintas, la lavadora se te rompe y le has comprado otra al inquilino. Según la normativa de España, la factura de la pintura no te la puedes desgravar. Sí. No. Según la normativa, no. La cosa es que te la hayas desgrabado, pero no se puede desgravar. Las pues el deber de la gestoría... Las reparaciones no son gasto deducible. Si están nucleadas, sí, las viviendas. Vuelvo a deciros la normativa. Los gastos de reparación de la vivienda, salvo que sean calderas,
no se recogen como gasto deducible para el impuesto. Pues, bueno. ¿Pero la hipoteca? Claro, todos los gastos que permitan, o sea, los te puedes impuestos ir que sí. Antes no se permitía, esto se permite ahora a través de la reforma fiscal, ¿eh? O sea, a partir del 2015. Para el 2014 no te puedes desgravar la hipoteca. A ver, estamos en régimen transitorio con la reforma fiscal, lo van a permitir. Porque es un poco penalizar a la gente que ha cambiado su residencia o no. Pero la normativa para los gastos deducibles es muy clara y muy específica. Otra cosa, lo que comentábamos contigo al inicio de la charla, la interpretación. Sí, que no lo haces y ya está. Bueno, igual que hay gente que no declara los alquileres aunque viva en España. Correcto. A este respecto, otra vez, o sea, si yo suponiendo que... Porque normalmente tú cuando hacías la declaración de la renta había un mínimo, si ganabas menos de X, ahora mismo no recuerdo qué cantidad era, no tenías obligación de hacer la declaración de la renta. Entonces, si por el alquiler de tu piso ingresas la cantidad que has ganado por el alquiler de tu piso es menor que ese X, tampoco estás declarado... Por eso es diferente la normativa para los residentes y no residentes. Efectivamente, cuando tú eres residente en España, tus rentas están incluidas dentro de tu declaración universal de rendimientos, digamos. Pero independientemente de que tus rendimientos dinerarios por trabajo no llegues a cumplir el mínimo que Hacienda te pide y no estés obligado a presentar la declaración de la renta, por los rendimientos de capital mobiliario sí que estás obligado. Contratar un asesor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vemos ahora el tema de las declaraciones. Todas estas rentas que ahora sí que tenemos que tributar y tenemos que pagar, hay que presentárselas a Hacienda. Bueno, esto un poco a título de resumen para saber cuánto tenemos que declarar. Tenemos, y se entiende por normativa, la obligación a declarar las siguientes rentas generadas. Las rentas sujetas a tributación por el impuesto de no residentes. Esto es lo que hemos visto, rendimientos de capital inmobiliario o transmisión de inmuebles. Renta imputada de bienes inmuebles, solo para las personas físicas, que es lo que hemos hablado. Rendimientos obtenidos del arrendamiento de inmuebles cuando el arrendatario es una persona física. Rentas obtenidas por la transmisión de bienes inmuebles o para solicitar la devolución de un exceso de retención. Es lo que hablábamos antes, cuando igual al que le tenemos cedido nuestro capital nos ha hecho una retención que no nos corresponde, podemos pedir esa devolución, esa retención. El modelo lo han unificado, antes había miles de modelos, el 111, el 112, el 114, el 120, había miles de modelos. Ahora lo han unificado al único modelo 210 para declarar todos los rendimientos como las ganancias patrimoniales o las rentas imputadas. Se pueden declarar las rentas individuales o una agrupación de rentas siempre que sea el mismo pagador y la misma clase de renta. Si no, hay que hacerlas siempre por renta individual cada declaración. Los plazos de presentación varían en función de la renta y sobre todo del resultado de la declaración. Lo veremos ahora. Las rentas derivadas de transmisiones de bienes de inmuebles, es decir, una venta de un inmueble, tenemos 3 meses para declarar este rendimiento. Las rentas imputadas de bienes inmuebles, es decir, las rentas que nos generen los bienes que no generan, las rentas que tenemos que pagar por los bienes que tenemos vacíos o a disposición del contribuyente durante el año natural, se tienen el plazo de presentarlos al siguiente año natural, es decir, la renta que se haya generado en el 2014, tenemos todo el año 2015 para presentar la declaración. El resto de rentas, es decir, en el caso de los alquileres, si el resultado sale a ingresar, las declaraciones se presentan trimestralmente
Y los meses de declaración son abril, julio, octubre y enero. El día 20 finaliza el plazo de cada uno. Si son autoliquidaciones con cuota cero, sería del 1 al 20 de enero del año natural siguiente. Y si no, son autoliquidaciones con resultado de devolver a partir del 1 de febrero del año natural siguiente al devengo. Formas de presentación del modelo 210 para vosotros que estáis fuera. Evidentemente, si son declaraciones con resultado cero o devoluciones con resultado de devolver, podéis presentarlo vía telemática si tenéis el certificado digital, y si no, a través de correo administrativo a vuestra delegación de Hacienda correspondiente. Ahora han creado un procedimiento especial para las autoliquidaciones que salen a pagar, para poder hacer el pago vía telemática. Ellos te indican un número de cuenta donde tú haces el pago, ese NRC que se genera tú lo incluyes en tu declaración y lo puedes presentar vía telemática. Es un poco complejo ahora, yo creo que tienen que mejorarlo mucho, pero bueno, están dando esa facilidad que los pagos se puedan hacer a través de la página de la agencia tributaria vía telemática. Esto, si queréis, lo comentamos muy a grosso modo. Hay gravámenes especiales para bienes inmuebles, para empresas jurídicas. Antes hemos dicho lo que hemos comentado, todo de los alquileres era solo para personas físicas, pues las entidades jurídicas que tienen inmuebles en España tributan por un gravamen especial. Y los premios de las loterías también tributan. Tienen un gravamen especial, tiene una retención del 20%. Y tienen una cantidad mínima que no tributa, que es de 2.500. La cantidad de 2.500 está exenta en cualquier tipo de premio. Empiezas a tributar desde el 2.500 €1 hacia arriba. Existen los regímenes especiales de trabajadores desplazados a territorio español. Esto no sé si a alguno le suena lo de la ley Beckham, que ahora lo han modificado para que los deportistas profesionales no se puedan acoger a él, porque era un poco penalizar al contribuyente español normal, porque no tenía los tramos progresivos que tenemos cualquier persona en España que generamos renta. Y los contribuyentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o dentro del espacio económico puede siempre decidir acogerse, siendo no residente, a tributar por el IRPF. Vamos a ver también ahora un poco por encima el impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos finalizado el tema del impuesto de la renta de no residentes, pero a través de vuestras consultas y dudas previas a la ponencia, pues he decidido meterlo así a título informativo, sobre todo por las dudas que habéis planteado todos. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto directo por el cual estamos todos obligados a tributar en el momento en el que o bien recibimos una herencia o bien recibimos una donación inter vivos. Bueno, esto es un poco a nivel informativo, que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Es un impuesto estatal, directo además, con la única característica, y es que al ser un impuesto estatal está cedido a las comunidades autónomas tanto su gestión, liquidación, recaudación, gestión en vía administrativa. Esta gestión y todo esto lo tienen las comunidades autónomas. Esto en España genera unas diferencias brutales de tributación para los residentes que en España. Es decir, se da el caso que una persona que recibe una herencia en la Comunidad Autónoma de Madrid tiene bonificado el 99% del impuesto, pero una persona que vive en Aragón pague el 100% de esa sucesión que recibe. ¿Vale? Hay un punto importante para los no residentes, y es que según la normativa que está vigente en España, en el caso de los no residentes tenían que acogerse y tributar por el gravamen estatal. Y el gravamen estatal va en una tabla del 7,65 al 34%. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre del año pasado que dice que eso es ilegal. O sea, le está diciendo la Unión Europea a España que esa diferencia y esa penalización para los no residentes es ilegal, que la tiene que modificar su ley.
hasta que Hacienda y el gobierno español no regulen la ley para los no residentes, las personas que vivís fuera y tenéis vuestra residencia fuera, si recibís una herencia o donación, tenéis que acogeros a los tipos de gravámenes estatales y no comunitarios. Pero no comunitarios me refiero a las comunidades autónomas, no a la europea. ¿Vale? La sentencia está, hay que esperar o bien que se cambie la normativa en España o que se cree jurisprudencia de alguien que vaya presentando, hayan sentencias en los tribunales internos. Esto va a tardar un poco. Con lo cual, por ahora, para una sucesión o donación, vosotros tenéis que acogeros al régimen estatal. Existe. En el caso, por ejemplo, de mi hija, en el caso de mi hija, en realidad también es considerada no residente española. Su hija tiene doble nacionalidad, pero ¿dónde reside su hija? Aquí. Pero si yo la dejo algo en España, en un móvil en España, se tiene que acoger también a la normativa de no residente, ¿verdad? Es y no para residente. en España, sí. Lo que decías del tipo de 7 y pico al 34, ¿de qué depende? ¿De la cantidad? Es que es progresivo, es un impuesto progresivo, sí, y depende de la cantidad. O sea, hay una tabla, no creí importante ponerla, pero bueno, es un impuesto progresivo. Sí. Justo con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, supuestamente hasta hace año y medio yo era residente de Madrid en los últimos 10 años. Estoy en medio de un proceso de donación. En la Comunidad de Madrid aparentemente dicen que la normativa aplica donde tú has sido residente la mayor parte de los 5 últimos años. Con lo cual, supuestamente me puedo beneficiar del 99% de desgrave. ¿Pero es una sucesión mortis causa o es una donación? Es una donación. Es una donación en vida. Vale, en donación en vida, en caso de que todos sean residentes españoles, tributan en función de donde estén los bienes donados. En el caso que es... Perdona que te interrumpa, no es un bien. Es dinero. Es dinero. Bueno, no, ni siquiera, son acciones. Vale, donde estén las acciones entiendo que es de una sociedad Sí. que tendrá domicilio en... Madrid. Correcto, pues eso determina la carga fiscal que tiene esa donación. Con lo cual, aunque a mí no me aplicaría entonces esa tarifa del 7,65 progresiva hasta el 34, puesto que la mayor parte de los últimos 5 años sí he sido residente madrileña, aunque ahora sea residente en Dublín. No. En el caso de las donaciones, es donde esté radicado el bien y se entienden estos plazos para los bienes o el dinero donde se ha producido el acto o el contrato de donación. Si tú has notificado tu no residencia, tú, independientemente que igual tus hermanos se acogen cada uno al régimen de la comunidad autónoma, pero si tú has notificado tu no residencia fiscal, tú tributas por el régimen estatal. Claro, pero según la Comunidad de Madrid no. Entonces, yo no digo que tú estés equivocada ni mucho menos. Lo que digo es que a lo mejor el asesor de la Comunidad de Madrid me asesoró mal, porque él decía, si tú de los últimos 5 años, la mayor parte de tus declaraciones de la renta, puesto que eras residente fiscal madrileña, han sido en Madrid, te puedes beneficiar hoy por hoy, porque solo llevas 1 año y medio en Dublín, que es menos de la mitad de los 5 últimos años. Según la normativa, no. No, o sea, está equivocado. Pero si él te autoliquida y te hace el pago, el problema es que volvemos a lo mismo. Que Luego pueden Hacienda, reclamar. efectivamente, lo del desconocimiento de la ley no te impide su cumplimiento. Claro. Entonces, suele pasar, lamentablemente, también cuando mucha gente se acerca a las oficinas de gestión tributaria y hace consultas, y puede ser que alguna persona pilla a un funcionario distraído, no le ha entendido bien la pregunta. Es mejor siempre acogerse a la normativa, Sí, independientemente de que la interpretación del funcionario nos convenga. O pedir una consulta vinculante, correcto. Cuando es pides eso? una consulta vinculante estás perdido, porque ahí sí ya tienes que hacer lo que te... Correcto, lo que te diga. Disculpa, ¿puedes explicar lo que es la consulta vinculante? Nunca lo había oído antes. Una consulta vinculante a la agencia tributaria es cuando tú tienes una duda y elevas tu consulta a la agencia tributaria. Los 20.000
ventajas e inconvenientes de la consulta vinculante es que tú haces tu consulta vinculante con tu caso concreto, tu DNI, tu situación, y eso genera jurisprudencia. Es decir, si yo mañana quiero pelear algo con la agencia tributaria y tenemos diferencias de opiniones por esto de la interpretación del funcionario de turno, yo me remito a las consultas vinculantes que hayan previas a casos similares al mío. Generan jurisprudencia, pero cuando Hacienda me contesta a mí una consulta vinculante, yo ya no puedo hacer otra cosa salvo hacer lo que Hacienda me ha contestado, que es el cumplimiento de la normativa. Te da la tranquilidad de que estás cumpliendo. Te evita las interpretaciones, que lamentablemente en España somos muy dados a interpretar la ley, o es que el fulanito me ha dicho porque esto me conviene. Lamentablemente esto nos puede traer dolores de cabeza, ¿no? Siempre hay que irse a la normativa, que es al final con la que nunca vas a fallar, porque no hay interpretación posible. Gracias. Sí, Rocío, una pregunta. Es sobre impuestos de sucesiones, ¿vale? Mi padre falleció, te voy a contar un poco, es un caso un poco especial, ¿vale? Mi padre falleció justo antes de Navidad. Yo llevo viviendo en Dublín 14 años. Nunca he tributado en España y empecé a trabajar aquí en España. No estoy dada de alta en la embajada española por razones X o Y. Entonces, en temas del impuesto de sucesiones, ¿cómo va a funcionar? No había testamento tampoco, con lo cual nos tenemos que basar Sí, a través del Código Civil. Efectivamente, el Código Civil. Entonces, ahora vamos a tener que tramitar todos los temas de la herencia. Entonces, obviamente, ¿dónde estoy yo fiscalmente? O sea, yo no he tributado nunca en España, tampoco, o sea, no estoy tampoco dada de alta aquí en la embajada española, pero yo tributo aquí en Irlanda, llevo trabajando aquí pues 14 años. Entonces, toda mi renta es de aquí, no tengo ninguna renta tampoco en España. Entonces, claro, con la herencia me imagino que habrá transmisión de bienes y bueno, lo que sea. Claro, vosotros os acogeréis en el primer reparto con la autoliquidación ahora la Comunidad de Madrid, entiendo que estáis en Madrid. Sí. Y el problema es que cuando vas a hacer una liquidación de un impuesto de sucesiones por fallecimiento, tú tienes que presentar una serie de requisitos y de documentación, pues todos los datos del fallecimiento y los herederos, según la normativa que esté en ese momento, aunque no haya testamento. Entonces es ahí cuando la Comunidad de Madrid tiene que verificar la residencia de los recipientes de la herencia, por si están, porque hay muchas comunidades autónomas que por mucho que el donante esté empadronado en esa comunidad autónoma, si el que recibe está en otra comunidad autónoma, la bonificación se elimina. Son muy... Yo estoy empadronada en España, estoy empadronada en Madrid, o sea, sigo empadronada en Madrid, nunca me he dado de baja, aunque me... Pues si tú no has notificado la residencia fiscal en España, podrías casi tributar como por la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero esto no lo pienso volver a decir. Pues de hecho es un poco complicado. Entonces, si no has notificado tu residencia fiscal y no eres contribuyente, pues... Te dije que no lo iba a volver a decir, si quieres te lo comento. Según la normativa, si vives fuera, tienes que tributar con el tramo estatal. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, existen reglas especiales para el impuesto de sucesiones y donaciones que no te permiten acumular donaciones durante 3 años consecutivos. Esto es porque la gente intentaba acumular, ahora te dicen que no, que si acumulas durante 3 años tienes que tributar por el importe completo para no verte beneficiado de la progresión de los tramos. Han dicho que claro, normal. Bueno, donaciones de bienes comunes de la sociedad conyugal, hay una sentencia del Tribunal Supremo que son 2 donaciones y no solo una. Y donación de fincas hipotecadas, bueno, esto es un poco más complejo, pero hay una parte que tributa por el impuesto de sucesiones y donaciones y otro por el impuesto de transmisiones patrimoniales, de lo que genera la deuda. Un poco por informarle de los plazos de presentación del impuesto de sucesiones. En el caso de adquisiciones por causa de muerte, incluidos los beneficiarios de seguros de vida, pues el plazo será de 6 meses.
Y luego por el resto de supuestos, que son el resto de donaciones interview, el plazo será de 30 días hábiles en el momento en que se produzca el contrato o el acto de donación. El acto, la obligación principal es presentar la declaración tributaria. Existen 2 modelos. Y nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Es un tema complicado, denso, aburrido. Espero que las dudas que hayáis tenido vosotros pues hayan quedado resueltas y estamos a vuestra disposición para lo que... Te quería preguntar una cosa. En el caso de la herencia, una vez que se hacen todos los papeles de la herencia, se paga en España lo que se tenga que pagar, a la hora de los residentes aquí, nosotros hemos recibido una donación por herencia de X dinero. ¿Eso aquí está tributable? ¿Es tributable o no? No, porque tú ya has tributado por esa donación. O sea, no nos tenemos que acoger a eso de que si pagas y te dan menos de... No, otra cosa es cómo destines tú el dinero, que eso sí que puede generar una obligación fiscal aquí. Sí, a la hora es decir, de si compras, correcto. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más, me parece? ¿Hay tiempo? ¿Sí? Yo tengo una duda con la doble imposición en Irlanda y en España. Yo tengo residencia fiscal en España y trabajo aquí para la Comisión Europea. No tengo ningún ingreso de ninguna empresa de Irlanda, pero poseo una casa aquí y la tengo alquilada. Y yo estoy declarando ese alquiler en España. ¿Eso es correcto? No. Porque yo fui informado que al tener residencia fiscal en España, todos mis ingresos en cualquier parte del mundo lo debería de tributar en España. Son rentas universales, sí, correcto. En teoría todos estamos obligados a declarar nuestras rentas universales donde tenemos nuestra residencia fiscal. Entonces, el ingreso que tengo aquí por alquiler de una casa en Dublín lo estoy declarando en España, ¿eso es correcto? Sí, pero es que yo creo que te estás penalizando porque habría que ver qué gastos deducibles estás incluyendo para el rendimiento de tu renta. No entiendo. Tú estás tributando por un rendimiento sí. generado aquí y entiendo que te estás deduciendo unos gastos. ¿No? No. ¿Solo tributas por la renta íntegra? Sí. Pues es que yo creo que te estás penalizando a efectos tributarios. No sé. Sí, te estás penalizando. Porque estás tributando por una renta íntegra que incluso un residente español no lo haría. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues si quieres lo vemos ahora un poco, vale. Claro, para no... Sí, vale, gracias. Si no te importa. Sí, gracias. Esto es una cosa muy rápida, es que creo que no ha salido el tema. El tema de movimiento de dinero entre, por ejemplo, Irlanda y España. ¿Qué límites de movimiento de dinero hay? ¿Es dinero limpio ganado aquí? ¿Hay que tributar allí por este dinero? Que entiendo que no, porque ya hemos pagado aquí impuestos. ¿El Banco de España pone algún tipo de limitación? Entonces imagínate que me tiro ahora 5 años, ahorro un dinero y luego me quiero retornar. ¿Qué hago? ¿Ese dinero lo puedo mover libremente o tengo que estar...? Lo puedes mover libremente, es lo que está intentando la Unión Europea, que haya movimiento libre de capitales. Lo único es que en España ahora lo que se está haciendo es que todos los bancos y notarios están obligados a notificar de cualquier transacción de dinero, pero es simplemente identificar el origen del dinero y el que posee el dinero. ¿Hay un límite? ¿Para ingresos? No, para los notarios, para que lo notifiquen. No, tienen que notificarlo ahora todos y los bancos a partir de 2.500 euros tienen que notificarlo. Pero esto es por el tema del blanqueo de capitales, es otro tipo de... pero no, porque no existe límite a nivel ni tributario ni nada. Tú identificas tu origen. Claro. Se entiende que tú has tributado por cuando has generado ese rendimiento. Claro, por supuesto. Correcto, entonces luego no hay financiación. No hay límite de cantidad, o sea, puede haber un día y voy a transferir 100.000 euros. Sí, otra cosa es que el banco sí que te va a hacer rellenar una serie de impresos por el tema del blanqueo de capitales, pero eso es otra normativa que, bueno, que estamos todos familiarizados con ella. Desde hace 1 año o 2 años con todo esto del blanqueo de capitales, pues cualquier notario en el momento de una constitución de una sociedad o de movimientos de aperturas de cuenta, transferencias,
puede ser que genere que las notificaciones lleguen a Hacienda, pero Hacienda, al ver que tú has tributado por tus rendimientos, no habrá ni siquiera ni una revisión limitada, ni nada. No hay que tramitar ningún papeleo, ningún formulario. Salvo los del banco, vuelvo a insistir, o salvo del vehículo que se utilice para transferir o para mover el capital. Vale, vale. Estamos obligados todos a rellenarlo del blanqueo de capitales. Vale, gracias. Nosotros tenemos un caso pero muy particular, te lo podemos consultar después. Digo, Sí, si no os importa los casos claro. particulares, luego vamos un poco más. Está relacionado con lo que ha dicho él. Yo estoy en ese... No, con lo que ha dicho de mover dinero, yo voy a hacer eso en 3 o 4 meses. Pero yo nunca he dicho que estoy residiendo fiscalmente aquí. Si muevo X cantidad de euros, ¿tendré algún problema o...? A ver, a partir de la crisis, todos los bancos cruzan datos con Hacienda. Es decir, cualquier tipo de transacción monetaria que se haga en España a nivel de bancos, Hacienda como que le llega una alerta. Entonces, si tú puedes justificar que tú has tributado por esos rendimientos, aunque Hacienda llame a tu puerta, la puedes invitar a tomarse un café y se lo cuentas. El problema, claro, el problema es lo que está pasando ahora en España, que la gente ha intentado llevar dinero por el que no había tributado. Por eso se hizo la amnistía fiscal. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, o sea, lo peor que me puede pasar es que me pregunten. Y yo en ese caso diría, bueno, he estado trabajando aquí 3 años... Correcto, has tributado, puedes aportar tu documentación de aquí y la Hacienda tampoco hay que tenerle miedo, se le puede contestar tranquilamente. Si tenemos todo claro, si tenemos todo en regla, pues Hacienda no pasa nada porque llame a Hacienda, se le contesta y ya está. Vale, gracias. Yo voy a cambiar un poco el tema, es que me ha quedado una duda de las rentas imputadas. ¿Vale? Entonces, ha dicho, si habéis entendido bien, que tienes que pagar el 1,1% del valor catastral por un inmueble que tengo yo. Vacío. Vacío, sí, yo tengo mi segunda vivienda habitual, ¿vale? Uh-huh. Yo tenía una casa, me vine aquí, pero la casa está vacía, está cerrada, ¿vale? Y ni tan siquiera la utilizo, ¿vale? Entonces, ¿yo tendría que pagar el 1,1% del valor catastral de esa casa? Sí. ¿Y de ahí me puedo deducir gastos, dice, de la hipoteca? Yo tengo una hipoteca en esa casa. En las rentas imputadas no. Es decir, cuando tienes tu casa vacía o para tu uso particular, no puedes deducirte ningún gasto. Solo en el caso de que ese inmueble te genere una renta, es decir, cuando le alquiles. La renta imputada no te puedes deducir ningún gasto. Pero, o sea, ¿me estás diciendo que tendré que pagar 700 euros al año a Hacienda simplemente por tener una casa allí? Sí. Pero cualquier residente español también lo hace, ¿eh? No, un residente español también tributa por una renta imputada. La gente que tiene viviendas en Madrid, en España, segundas residencias, también tributa por la renta imputada. Entonces, según eso que le estás explicando a ella, si tú tienes una vivienda alquilada, pero fíjate que tienes... si tú tienes una vivienda alquilada, pero durante 3 meses se ha ido un inquilino y viene otro, esos 3 meses no puedes desgravarte la hipoteca y tienes que pagar el 1%. Correcto. Y entonces no tienes que hacer lo de la trimestralmente si tienes que pagar. Sí. O sea, tú has dicho que hay que si te sale a pagar cuando tienes una casa alquilada, o una varias o lo que tengas, tienes que pagar trimestralmente. Pero si, por ejemplo, coincide el trimestre, no tienes que pagar. ¿Cómo que no coincide el trimestre? Sí, o sea, si hay 3 meses, por ejemplo, o 4 que tú no tienes la vivienda alquilada, que estás en un proceso en el que se ha ido un inquilino y viene otro. Durante esos 3 meses tienes que tributar por la renta imputada. Pero entonces no tienes que pagar el otro impuesto, el trimestral, si te sale a... Claro, claro. O en caso de que no coincida el trimestre, con el tiempo que tú tienes deshabitada la vivienda, te lo tienen que, lo tienes que calcular. Claro. ¿No? Cuando os puse la diapositiva había un ejemplo. Si tú lo tienes el inmueble alquilado durante X tiempo del año natural, tú tienes que calcular, 1, tu rendimiento por ese alquiler disminuyendo tus gastos deducibles. Eso genera una base imponible y tributas por el tipo de gravamen general, es decir, el 20%. Y por el otro tramo de tiempo que lo tengas vacío disponible para ti, es la renta imputada.
Que eso lo tienes que pagar. Independientemente de los trimestres, claro, el trimestre es solo de cara a las autoliquidaciones. Pero sea renta imputada o rendimiento por el alquiler, vas a tener que pagar. Claro, pero, o sea, pero en las autoliquidaciones no se puede incluir lo de el 1% que tienes que pagar cuando no la tienes alquilada. Sí. Sí, también. Es que hay dos apartados, pero como en la declaración de la renta, te permite diferenciar lo que es la renta por el alquiler y sus gastos disponibles y luego la renta imputada. Te permite perfectamente, como en el programa padre de la declaración de la renta.